¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un espacio más de comunicación y de aprendizaje sobre medios de comunicación, redes sociales. Mi nombre es Iván Ramírez Devia, de Área 12 Latinoamérica. Y en esta ocasión tengo el placer de presentar a un gran comunicador. ¿Qué voy a decir solamente comunicador? Es un licenciado en Ciencias de la Comunicación. Una persona que se ha preparado, pero que también no solamente es de manuales, sino también de acciones. Alguien con quien tuve el placer de hacer un gran, pero gran trayecto aprendiendo de él y creo que fue mutuo. Pero hoy tengo con tanta alegría el placer de decir que Joan Lescano se ha convertido en uno de esos productores audiovisuales que sorprenden. Si yo les dijera en los lugares que trabaja, no viene al caso que muchas de las imágenes que ustedes puedan ver en redes sociales están relacionadas con su trabajo. Una persona que crea identidad, que trabaja en marcas, y que quiero muchísimo porque comenzó él, y les voy a contar esta pequeña historia, cuando tenía 12 años, en un primer taller que yo di comunicación, en un barrio muy humilde, él dijo, yo algún día voy a trabajar en esto que vos estás hablando. Y unos años después, obviamente la vida nos encontró y a ella preparándose para ser un gran comunicador. Creo que ese sueño se cumplió y hoy sorprende a muchas personas a través de la habilidad y la forma en que comunica a través de cada uno de sus productos, marcas y diversas actividades que hace a diario. Realmente es sorprendente, por eso es para mí una alegría junto con el equipo, con los chicos que conocemos, que nos hemos formado durante estos años, de darle una bienvenida a Joan Lescano para que nos hable hoy sobre distintas estrategias en medios de comunicación y la forma en que él ve el tipo de evangelismo en este tiempo, que cada vez es más importante tener un celular y saber muy bien qué quiero comunicar. Así que, Joan Lescano, por favor, quisiéramos escucharte a partir de este momento. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, Iván, muchas gracias por el saludo y por este espacio. La verdad que estoy muy contento de poder tener la posibilidad, esta oportunidad de compartir este tiempo, este momento, bueno, obviamente con vos, con Elías, bueno, y también obviamente, con toda la linda y la hermosa audiencia que nos está acompañando, a través de distintos medios, de distintas plataformas. Plataformas que, bueno, como bien vos decías, ¿no? Se han vuelto protagonistas de esta pandemia, ¿no? Hay que reconocer de que más allá de todas las veces que hemos hablado y mencionado acerca de las distintas contras, ¿no? Y cuestiones no tan positivas que pueden conllevar las plataformas y los medios digitales, en este tiempo han demostrado tener un valor muy importante para nuestras vidas, ¿no? Y creo que es como todo en la vida. Las cosas no son buenas y malas en sí mismas, muchas de las cosas no son buenas y malas en sí mismas, sino que tiene que ver con el uso que uno le dé, ¿no? Con la aplicación que uno haga de eso. Y creo que este principio aplica muy especialmente a las plataformas digitales. Plataformas que hoy estamos usando ya sea para nuestra vida personal, ¿no? Para comunicarnos con familia, con amigos, ¿no? Para nuestra vida estudiantil, ¿no? Todos aquellos que estamos estudiando algo en este momento, hoy la única manera que tenemos de hacerlo, por lo menos aquí en Buenos Aires, en Argentina, tiene que ver con plataformas digitales, ¿no? Tiene que ver con videoconferencias, ¿no? O con materiales que nos facilitan a través de internet. Y ni hablar de las iglesias, ¿no? De muchas organizaciones religiosas que hoy tienen simplemente la posibilidad de compartir un mensaje, una palabra, una inspiración, ¿no? Con sus comunidades de fe, como lo llamamos en mi congregación, a través de una plataforma, de YouTube, de Facebook, ¿no? De Zoom. Así que creo que es muy importante poder hablar acerca de alguno de los puntos, como bien vos lo estabas haciendo, y que bueno, y que yo voy a continuar, ¿no? En relación a alguna de las cosas bueno, que me pediste, Iván, que abordara en estos breves minutos, ¿no? Y una de las cosas que más se plantean, ¿no? O una de las primeras preguntas una de las preguntas que la gente más se hace, tiene que ver con quizás cuál es el mejor momento del día para transmitir, ¿no? ¿Cuál es el momento más indicado? Y la verdad es que, como todo en las redes sociales, no hay un momento igual para todos, ¿no? Porque mucho tiene que ver
con la audiencia a la que queremos llegar, ¿no? Digo, muchas de las cosas y de las acciones que tenemos y que queremos hacer en redes sociales van a estar supeditadas y van a estar condicionadas por nuestra audiencia. Por ejemplo, si queremos llegar a jóvenes, adultos, ¿no? Con un contenido, ya sea con un video grabado, con un vivo, con lo que sea, tenemos que saber de que por lo general la mayoría de los jóvenes, de las personas que están en esa edad de juventud y ya más adultez, hablo de entre 25 y 35, 40 años, digamos, son personas que por lo general estudian y trabajan o estudian o trabajan, entonces tienen ya una ocupación, momento del día ocupado, que sabemos que muy posiblemente, obviamente no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, entre las 9, 10 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde estén ocupados con alguna cuestión que les demande su atención. Entonces, si yo hago una transmisión en vivo para jóvenes, adultos, a las 2 de la tarde, yo creo que se disminuye mucho la probabilidad de que sean mayor cantidad de personas las que puedan disfrutar de lo que yo estoy brindando, ¿no? Entonces yo tengo que pensar en la audiencia a la que estoy hablando. Ahora bien, si estoy hablando a toda la familia y queremos llegar con nuestra transmisión online a toda la familia, bueno, tenemos que pensar en un momento del día en el que toda la familia tenga la posibilidad de separar ese tiempo para poder disfrutar de esa transmisión en vivo, ¿no? Que puede ser quizás antes de la cena, alrededor de las 7, 8 de la noche, porque aunque hoy, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, en Argentina, estemos todos confinados a nuestros hogares y no podamos salir, no, la gran mayoría de la gente no puede salir a trabajar, no puede salir a estudiar, a pesar de que estemos en nuestras casas, muchos tenemos la posibilidad y el privilegio de seguir trabajando desde nuestros hogares, ¿no? Entonces, pretender de que a las 3 de la tarde alguien se conecte para ver mi transmisión en vivo sería un gran error, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en las posibilidades de la mayoría. Por supuesto que siempre va a haber excepciones, va a haber gente que a las 8 de la noche esté trabajando o esté estudiando, ¿no? Digo, eso va a pasar. Pero bueno, dentro de las posibilidades de la mayoría de la gente, tenemos que pensar el horario que le quede mejor a todos, ¿no? Entonces, perdón, a la mayoría. Entonces es importante eso, primero analizar cuál es mi audiencia, a quién le quiero llegar, ¿no? Con mi video, con mi transmisión online. Y a partir de eso poder definir horarios y demás detalles, ¿no? El siguiente punto que quiero abordar en estos minutos tiene que ver con cómo hacer crecer la audiencia. Es algo que muchos se preguntan, ¿no? Congregaciones, emprendimientos, personas que tienen sus proyectos, ¿no? Músicos, bandas. ¿Cómo hago crecer mi audiencia, ¿no? Es una pregunta usual, ¿no? Y esto está supeditado a una serie de 4 puntos principalmente, hay muchos más, pero bueno, yo voy a hacer hincapié en 4 puntos, que esos 4 puntos confluyen en algo que después vamos a abordar un poco mejor y que tiene que ver con una estrategia de comunicación. Para que yo hacer crecer mi audiencia, para hacer crecer mi comunidad en redes sociales, tengo que tener una estrategia de comunicación. Tengo que sentarme, tengo que escribir la estrategia, tengo que escribir los objetivos, tengo que definir qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, a quiénes se lo quiero decir. Digamos, todo eso tiene que haber, te diría casi que hasta un manual de uso de estas cuestiones, ¿no? Y dentro de esa estrategia yo quiero destacar 4 cosas que tenemos que incluir. Primero, que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Con cómo queremos comunicar, cuál es la forma que queremos asumir como persona, como banda, ¿no? Como agrupación musical, como congregación. ¿Cuál es la forma que nosotros queremos asumir para comunicar, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una comunicación netamente institucional, ¿no? Entonces, una comunicación institucional, yo voy a comunicar mis actividades, voy a comunicar los eventos que voy a hacer, voy a comunicar quizás mis valores, algunas cosas que quiero resaltar. Supongamos en la prédica del domingo, bueno, voy a destacar cosas de esa prédica del domingo, ¿no? Voy a hacer hincapié en eso, ¿no? Pero no me voy a mover mucho de ahí porque es una comunicación más institucional,
¿no? Ahora, si uno quiere hacer una comunicación quizás más informal, más arriesgada, bueno, va a generar otro tipo de contenidos, ¿no? Voy a tener otra manera de comunicarme con mi audiencia, quizás haciendo chistes, quizás publicando contenidos graciosos, ¿no? Quizás publicando contenidos que no son ni graciosos ni serios, pero como que tienen otro tipo de estilo, ¿no? Entonces yo tengo que descubrir mi estilo y definirlo, ¿no? O más que descubrirlo, definirlo, ¿no? No está mal, digo, si yo quiero tener una comunicación institucional y punto, bueno, perfecto, será esa mi comunicación. Ahora, si yo quiero quizás ser un poco más informal, más transgresor, y cuando hablo de transgresor lo hablo desde el punto de vista comunicacional, esto puede ayudar mucho a crecer mi audiencia, a diferenciarme del resto, porque algo que pasa es que al haber tanta gente y tantas organizaciones en redes sociales, necesitamos diferenciarnos del resto, no porque seamos mejor o peor, sino porque necesitamos diferenciarlo y ahí es donde surge esta identidad que tenemos que definir, ¿no? Bien, a partir de esa identidad se van a desprender los contenidos, que es lo segundo que quiero destacar en esta estrategia. Tenemos que definir los contenidos. ¿Qué contenidos vamos a publicar? ¿No? ¿Qué contenidos vamos a comunicar? ¿No? ¿Van a ser piezas gráficas, diseños gráficos? ¿Van a ser fotografías simplemente? ¿No? ¿Van a ser videos? ¿Vamos a incluir videos? ¿Vamos a incluir transmisiones en vivo? ¿No? ¿Qué va a ser siempre institucional? ¿Va a ser siempre formal? ¿Va a ser siempre una comunicación que apele a poder dejar un mensaje de valores y demás? ¿O va a ser una comunicación que quizás va a permitir quizás hablar de temas de actualidad? Quizás va a ser una comunicación que se va a permitir generar contenidos por fuera de, por ejemplo, ¿no? Si se trata de una organización, por fuera en sí de la organización y hablar quizás más de las personas. Bueno, esto es algo que tiene que definir cada uno, ¿no? Digo, y en base a esa identidad que hablamos primero, van a desprenderse estos contenidos. Contenidos que llevan un trabajo importante hacerlos, pero que son muy importantes, son definitorios, son indispensables y van a definir cómo va a ser mi relación con mi audiencia, ¿no? Lo tercero que quiero destacar en esto es la interacción, ¿no? Si yo solamente hablo como organización o como persona y solamente yo me limito a dar información a mi audiencia y nunca doy la posibilidad de que mi audiencia participe en la comunicación, es algo que estoy haciendo mal, ¿no? Eso es algo que me va a perjudicar, porque si hay algo que las redes sociales permiten es un feedback constante, ¿no? Es un ida y vuelta. Entonces yo como organización, como iglesia o como persona que quiero comunicar, como banda, estoy dispuesto a dar información, a comunicar, pero también a escuchar, ¿no? Entonces está muy bueno generar acciones que permitan participar a las personas. Yo, por ejemplo, ahora para estas últimas Pascuas, con mi congregación, que se llama Llegar Alto, que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, definimos hacer un contenido de Pascuas, un video, que apelaba a generar un único video con la participación de distintas personas de la comunidad, ¿no? De nuestra congregación. Distintas personas, ¿no? Esas personas grabaron un fragmento de un video que nosotros le pedimos que grabaran y lo enviaron. Entonces, lo que nosotros hicimos y el contenido que compartimos no solamente fue un contenido que era institucional, sino que hacía parte o incluía a miembros de la comunidad, que esos miembros de la comunidad son también parte de la audiencia, son parte de nuestra audiencia. Entonces es muy importante esto, de generar ese feedback, de escuchar, de dar el lugar para que la gente participe en esta comunicación. Y lo otro que es muy importante también para hacer crecer nuestra audiencia tiene que ver con las alianzas estratégicas, con la posibilidad de generar acciones de comunicación, por ejemplo, un vivo en Instagram compartido con alguien, con alguna persona con quien yo tenga la posibilidad de acceder y que esa persona quizás tenga una comunidad mucho mayor que la mía. Entonces, de esa manera, esa persona y esa acción me va a ayudar a que mi comunidad crezca, ¿no? Digamos, estas son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta, a grosso modo, para que nuestra audiencia pueda crecer.
Bueno, lo siguiente que quiero compartir y que simplemente lo voy a detallar o lo voy a mencionar porque demandaría mucho tiempo, tiene que ver con cuáles son los detalles técnicos a tener en cuenta para transmitir desde mi casa, ¿no? Que bueno, que es algo que hoy, por las circunstancias que vivimos, todos nos enfrentamos a esta situación. Tengo que transmitir desde casa, ¿cómo lo hago? ¿No? Bien, en este punto, a ver, uno no va a pretender que la gente salga a comprarse cámaras y equipos de última generación, ¿no? Y demás, iluminación, todo porque sabemos que es complicado, ¿no? Desde lo económico e inclusive hoy desde el acceso a esos equipos. Pero es importante que con lo que tenemos lo podamos hacer lo mejor posible, ¿no? Y quiero mencionar 3 cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una transmisión. Primero tiene que ver con la iluminación. Lo primero es la iluminación. Tengo que tratar de tener una luz controlada cuando hago una transmisión, ¿no? Podemos apelar a una ventana, por ejemplo, si queremos usar la luz que nos puede entrar de una ventana, pero por ejemplo, nosotros, en mi caso yo, por ejemplo, si no estoy usando una ventana, pero si lo usaría en este momento, esa ventana tendría que estar enfrente a mí y nunca en contra mío. Si yo tuviera en este momento una ventana detrás mío, yo me vería muy oscuro, porque habría mucha más luz atrás que adelante. Entonces es importante que, en términos de iluminación, nuestro fondo, nuestro background, siempre sea más oscuro o tenga menos luz que la luz que recibimos nosotros. De esa manera, nosotros vamos a destacarnos, ¿no? Y va a quedar bien. De lo contrario, no va a verse bien. Y eso atenta con la calidad de lo que queremos comunicar. Lo segundo tiene que ver con el tipo de plano. Es muy importante eso. No podemos generar un tipo de plano en el cual, por ejemplo, yo me vea chiquito, ¿no? Pensando de que mucha gente ve las transmisiones desde su celular. Entonces es importante que el tipo, en el plano, ¿no? En el encuadre que se hace cuando se graba, ya sea con una computadora, con una cámara, con un celular, yo esté lo mejor identificado posible, ¿no? Que pueda ocupar, digamos, la mayor parte de la pantalla, pero también de manera prolija, ¿no? Que no se me vea solamente la nariz y un ojo, ¿no? Sino que se me puede identificar bien, siempre tratando de no cortar la cabeza, siempre tratando de dejar suficiente aire, ¿no? En términos de fotografía, pero tampoco digo que sea un plano en el cual la persona que hable, en este caso yo, me vea chiquito, porque esto también va a dificultar mucho. Y lo tercero a tener en cuenta, que es muy, muy importante, es el sonido. El sonido es clave. Si no tenemos una buena calidad de audio, eso va a perjudicar nuestro contenido. Entonces es importante de que primero el lugar donde grabemos tratemos de que en la medida que podamos sea lo más silencioso posible, ¿no? Ese es el punto 1. El punto 2 es en la medida que pueda utilizar un micrófono, porque siempre un micrófono va a captar mejor mi audio que lo puede captar un micrófono ambiental de una computadora o de una cámara. Y cuando estoy hablando de micrófonos no hablo de algo carísimo. Yo en este momento estoy usando un micrófono corbatero que cuando lo compré me salió $30. No fue un dinero inalcanzable, ¿no? Y creo que son cosas que podemos acceder, ¿no? Y podemos utilizarlo para mejorar la calidad de sonido, por ejemplo. Bien, en cuanto al próximo punto que quiero abordar, tiene que ver con cómo manejar los tiempos de un discurso, que siempre es un tema. Y yo para eso tengo una máxima, un dicho, una forma de decir, que no lo digo, no es mío, lo he escuchado y me ha parecido muy interesante, que dice que lo bueno y breve 2 veces bueno, ¿no? Y esto quiere decir que no significa de que para que algo sea bueno, necesariamente, tenga que durar mucho tiempo. No, para nada. Hay muchos ejemplos de esos. Y quizás uno de los ejemplos más ejemplares, iba a decir, valga la redundancia, uno de los ejemplos más claros de esto tiene que ver con las charlas TED. No sé si alguno ha visto una charla TED, pero son charlas en las que una persona, un profesional, un emprendedor, un especialista en algo, comparte un tema y no lo hacen más de 15 o 20 minutos, ¿no? Y la verdad es que lo hacen la mayoría de las veces con una claridad impecable y no utilizaron más de 20 minutos para hacerlo, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y mucho más cuando se trata, por ejemplo, de congregaciones, hay que considerar de que no es lo mismo el ambiente que se genera en un auditorio en el que la gente va y se predispone a escuchar una predicación, a escuchar un mensaje,
y está predispuesto y por lo general no hay distracciones alrededor, porque uno está en un auditorio frente al pastor, al conferencista, y está escuchando y está muy bueno y no hay, digamos, el ambiente me ayuda a que yo pueda prestar atención. Cuando yo estoy en mi casa viendo una pantalla, ¿no? Viendo al mismo conferencista o al mismo pastor, pero a través de una pantalla, muy probablemente me distraiga con el celular, ¿no? Tenga que, si estoy con mi hijo quiera algo, si estoy con un niño, el niño va a querer algo, o me levanto para buscar algo, o lo que sea. Hay muchas distracciones porque el ambiente es distinto y por ende mi predisposición para poder prestar atención a lo que se me está diciendo es diferente. Por eso, si un sermón, una prédica en una congregación, en un auditorio, en momentos normales, dura 45 minutos, una hora, yo a eso recomendaría que se lo repiense para una transmisión online. Porque es muy difícil que la atención de una persona pueda permanecer con el mismo nivel de atención durante 45 minutos o una hora cuando se trata de mirar una pantalla, ¿no? Entonces, entonces, cuando tenemos que hablar de los tiempos de un discurso, creo que cuanto mejor lo podamos manejar y más sintético hacer, yo creo que va a beneficiar al mensaje que queremos transmitir, ¿no? Y si lo hacemos en 15, 20, 25 minutos, me parece que eso no significa de que haya sido un mensaje pobre. Al contrario, si yo tengo la capacidad de transmitir un mensaje complejo e importante en ese tiempo, me parece que es un gran logro, más que algo pobre. Y el último punto que quiero abordar muy rápidamente, y ya para terminar, tiene que ver con qué es un plan de difusión, ¿no? Definir o no definir, sino poder mencionar qué es un plan de difusión. Y bueno, y como justamente está implícita en la pregunta, tiene que ver con un plan que me permita comunicar de manera estratégica, ¿no? Ordenada y preparada, o sea, pensada de antemano, planificada, perdón, algo que yo quiero comunicar. Por ejemplo, puede ser un evento, ¿no? Tenemos un evento para comunicar que vamos a realizar, tenemos que hacer un plan de difusión. Lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las cosas que queremos comunicar. Obviamente va a ser la información quizás más dura, el día, el lugar, el nombre del evento, qué se va a tratar, quiénes son los que van a participar, ¿no? Yo hablo de un evento, pero esto se puede transpolar a cualquier cosa, ¿no? Lo siguiente que tengo que pensar, como hablábamos al principio, es cuál es mi audiencia. Aquí quiero llegar. ¿Es un evento para jóvenes? ¿Es un evento para toda la familia? ¿Es un evento para hombres o para mujeres? Digamos, ¿cómo lo voy a abordar a eso? Y una vez que lo abordo, tengo que pensar en cómo voy a comunicar. Volvemos al principio. ¿Voy a tener una comunicación más formal, institucional? ¿O va a ser una comunicación más informal, más liviana, más flexible, que me permita utilizar de pronto herramientas que me ayuden a empatizar mejor con mi público? Bueno, todas esas cosas tenemos que pensarlas de antemano. Y en esto también tenemos que pensar qué plataformas vamos a usar para comunicar. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las plataformas que vamos a utilizar para comunicar? Entiéndanse redes sociales, entiéndase la radio, entiéndase canales de televisión, entiéndase como publicidad en la vía pública, ¿no? Carteles y demás. Digo, yo tengo que armar mi plan de difusión considerando cuáles van a ser los canales de comunicación que yo voy a utilizar. Y en todos los canales que yo elija, siempre mi identidad visual tiene que ser la misma. Yo no puedo comunicar con unos colores en redes sociales y con otros colores en la vía pública. ¿Por qué no? Porque no voy a generar lo que quiero generar, y que es que aquel que lo vio en las redes sociales lo vea en la vía pública y lo reconozca en el instante. Tiene que haber una identidad definida, ¿no? Tiene que haber un branding, lo que es un branding definido para toda mi comunicación, ¿no? Tengo que pensar plazos. ¿Cómo voy a comunicar 2 meses antes del evento? ¿Cómo voy a comunicar 1 mes antes del evento? ¿Cómo voy a comunicar 15 días antes del evento? ¿Cómo voy a comunicar durante el evento? Esto es muy importante que lo podamos pensar, planificar, definir un equipo de trabajo para esto. Es muy importante. La difusión que hagamos de nuestro evento nos va a potenciar el evento o no. Entonces necesitamos utilizar de la mejor manera posible
las herramientas que tengamos a mano para comunicar todo lo que querramos comunicar. No, todo lo que querramos comunicar. Una comunicación tiene que estar estratégicamente pensada y planificada para poder llegar a los objetivos que queremos. Así que bueno, esto, Iván, y a toda la querida audiencia, era algo que quería transmitir brevemente. Cada punto es para desarrollar de manera intensiva, pero bueno, esto era lo que quería comunicar y transmitir en este momento y en este breve video. Espero que próximamente podamos encontrarnos para que cada uno de estos puntos y muchos más los podamos continuar ampliando. Así que bueno, Iván, muchas gracias por la oportunidad, y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Gracias, Joan, por tu tiempo y por cada detalle, ¿no? Que seguramente vino con mucha claridad, ¿no? Siempre me impacta la forma en la que él expresa todo aquello que tiene que ver con conocimientos y muchas estrategias e ideas o tips que nos ha compartido durante este buen tiempo. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que de este lugar los dejo. Mi nombre es Iván Ramírez Devia, director de Área 12 Latinoamérica. Feliz de haber compartido este tiempo con Joan Manuel Lescano, que también es cofundador de esta casa llamada Área 12. Así que nos volvemos a encontrar con muchas más personas, sorpresas y realmente gente con mucha habilidad frente al mundo de las redes sociales y la producción audiovisual. Nos volvemos a encontrar muy prontito. Sigan disfrutando y aprendiendo mucho más sobre cómo comunicar de manera efectiva a través de las multiplataformas.